Todas las noches, por 20 años, yo cerraba los ojos, creyendo estar protegida en la comodidad de mi hogar. Poco sabía que cada sorbo de aquel té era el inicio de una humillación que ocurría justo delante de mis ojos entrecerrados. Buenos días, mis queridos. Mi nombre es Guadalupe Martínez Fuentes, tengo 77 años y hoy voy a compartir con ustedes una historia que guardé en silencio por décadas. Antes de comenzar, quisiera pedirles a ustedes que me están viendo ahora que dejen su like en este video y se suscriban al canal Diario de la Abuela, si aún no lo han hecho. Estoy curiosa por saber desde dónde me están viendo, así que dejen en los comentarios el nombre de su ciudad. Nací en 1948, en un pequeño pueblo del estado de Guanajuato, de esos pueblos donde todos se conocen, donde las puertas raramente se cierran con llave y donde los secretos, por más profundos que sean, siempre encuentran una rendija para escapar. O al menos eso era lo que yo creía. Conocí a Ramón cuando tenía apenas 18 años. Él llegó a nuestro pueblo para trabajar como farmacéutico. Un hombre estudiado, 10 años mayor que yo, con un modo tranquilo y una sonrisa que transmitía confianza. Mis padres pronto lo adoraron. Un hombre con futuro, decían. En 1966 nos casamos en una ceremonia sencilla, pero bonita. Recuerdo mi vestido blanco con pequeñas flores bordadas a mano por mi madre y la mirada de Ramón cuando dijo, sí. En ese momento lo interpreté como amor. Hoy sé que era satisfacción por haber conseguido lo que quería. Los primeros años fueron tranquilos. Ramón era respetado en la comunidad, la farmacia prosperaba y yo cuidaba de nuestra casa con dedicación. No teníamos hijos, algo que me entristecía, pero Ramón siempre decía que éramos completos el uno con el otro. Somos una familia, Guadalupe. Tú y yo es todo lo que necesitamos. Fue alrededor de nuestro 5º aniversario de matrimonio cuando comencé a tener problemas para dormir. Nada grave al principio, solo dificultad para conciliar el sueño. Algunas noches inquietas. Ramón se mostró extremadamente preocupado, más de lo que yo misma estaba. Una esposa que no duerme bien no puede cuidar adecuadamente del hogar, decía con aquel tono de preocupación que ahora reconozco como la primera señal de control. Una noche de abril de 1971, Ramón me presentó lo que llamaba la solución perfecta para mis problemas de sueño. Un té especial preparado con hierbas medicinales que él mismo seleccionaba en la farmacia. Confía en mí, Guadalupe, soy farmacéutico. Sé lo que estoy haciendo, me dijo, extendiéndome la primera taza de aquel líquido amarronado que tendría un papel tan sombrío en mi vida durante los próximos 20 años. El sabor era amargo, pero Ramón siempre añadía miel. Al principio, lo tomaba solo cuando el insomnio realmente me estaba molestando. Pronto se convirtió en un ritual diario. Es mejor prevenir que remediar, Ramón insistía, prácticamente poniendo la taza en mis manos todas las noches, puntualmente a las 9. Bébelo todo, querida, hasta el último sorbo. Los efectos eran extraños desde el principio. No era como dormirse naturalmente. Era como si una niebla pesada descendiera sobre mí, dejando mi cuerpo pesado, incapaz de moverse correctamente. Pero mi mente permanecía parcialmente despierta, flotando en una especie de limbo entre conciencia y sueño. En ese momento, pensé que era solo el efecto normal de un remedio para dormir. Fue en una de esas noches, tal vez 6 meses después de comenzar con el té, que tuve la primera experiencia extraña, como yo la llamaba. Recuerdo vagamente oír voces en la sala, risas ahogadas, el sonido de vasos tintineando. Por la mañana lo mencioné a Ramón. Él sonrió de aquella manera tranquilizadora y dijo, «Fueron solo sueños, mi bien. El té a veces provoca sueños vívidos, no te preocupes». Y yo le creí. ¿Por qué no le creería? Era mi marido, el hombre en quien confié mi vida, mi futuro, el hombre que juró protegerme y amarme hasta que la muerte nos separara. ¿Cómo podría imaginar que cada taza de aquel té era una dosis calculada de traición? Las experiencias extrañas se volvieron más frecuentes, siluetas pasando por la habitación mientras yo estaba en aquel estado de semiconciencia.
conversaciones susurradas que no podía comprender completamente. A veces tenía la sensación de estar en lugares diferentes de la casa, en el sofá de la sala, cuando estaba segura de haberme dormido en la cama. Siempre que cuestionaba a Ramón, la respuesta era la misma. Son solo sueños, Guadalupe. De hecho, estoy preocupándome por estos episodios de confusión. Tal vez necesitemos aumentar la dosis de tu té. Y así, gradualmente las dosis aumentaron, y con ellas, mi capacidad de distinguir entre realidad y lo que Ramón llamaba sueños disminuía. Comencé a dudar de mis propias percepciones. ¿Estaba realmente escuchando aquellas voces? ¿Estaba realmente viendo luces encendidas en medio de la noche? Ramón comenzó a comentar con preocupación sobre mi estado mental cuando estábamos con amigos o familiares. Guadalupe ha estado confundida últimamente, decía con aquel tono de marido dedicado y preocupado. Los médicos dicen que puede ser estrés, pero la estoy vigilando. Así, sin darme cuenta, me fui convirtiendo en prisionera en mi propia casa, en mi propio cuerpo. Durante el día era la Guadalupe de siempre. Cuidaba la casa, hacía compras, conversaba con vecinas. Por la noche, después de aquel ritual de la taza de té, me transformaba en una especie de fantasma consciente, vagando entre fragmentos de memorias que no lograba unir completamente a la mañana siguiente. Fue en 1975 que noté las primeras señales concretas de que algo más allá de mis sueños confusos estaba sucediendo. Un perfume diferente en las sábanas, un lápiz labial que no era mío olvidado en el baño, marcas de labial en el cuello de una camisa de Ramón. Cuando lo confronté, siempre tenía explicaciones perfectamente plausibles. Debe ser de doña Matilde de la farmacia. Ella siempre usa perfume fuerte cuando viene a buscar medicamentos. O bien, ese lápiz labial fue una muestra gratis que recibí en el laboratorio. Pensé en dártelo de regalo. Y yo lo aceptaba. Parte de mí quería creer. Parte de mí ya estaba tan confundida con aquella frontera nebulosa entre realidad y sueño, que no podía confiar más en mis propios instintos. Ramón era maestro en hacerme dudar de mí misma. ¿Estás imaginando cosas de nuevo, Guadalupe? ¿Recuerdas lo que el doctor dijo sobre esos episodios de paranoia? ¿Doctor? ¿Qué doctor? No recordaba haber consultado a ningún médico sobre episodios de paranoia, pero Ramón insistía que sí, que había ido a consultas y simplemente no lo recordaba bien. Y así, una capa más de duda se acumulaba sobre mi ya fragilizada confianza en mis propias memorias. Los años pasaron de esa forma. Un ciclo interminable de noches nebulosas y mañanas confusas. Me volví cada vez más aislada. Las amigas que tenía se fueron alejando gradualmente. Ramón nos contó sobre tu condición, decían con miradas de lástima. No queremos sobrecargarte con visitas. Mi familia, que vivía en otra ciudad, recibía cartas escritas por Ramón, supuestamente dictadas por mí, contando cómo yo estaba delicada de salud y prefería no recibir visitas por el momento. Poco a poco, mi mundo se redujo a aquella casa y a la figura omnipresente de Ramón, mi marido, mi cuidador, mi carcelero. Yo no lo percibía, pero las cadenas que me ataban estaban hechas de dudas, miedo y de aquel té amargo que continuaba tomando fielmente todas las noches. La farmacia de Ramón prosperaba. Contrató más empleados, expandió el negocio, comenzó a hacer entregas en pueblos vecinos, lo que justificaba sus ausencias ocasionales durante el día. Por la noche, sin embargo, él estaba siempre en casa, puntualmente para preparar mi té. Es el momento más importante de mi día, decía, observándome beber hasta la última gota. Saber que vas a descansar tranquila me trae paz. ¿Paz? Qué palabra tan irónica para describir lo que sucedía en aquella casa, cuando mis ojos se cerraban, pero mi mente permanecía vagamente consciente, flotando en aquel limbo cruel entre sueño y vigilia. Un limbo donde siluetas se movían. Voces susurraban y risas resonaban. Un limbo que por 20 largos años fue mi prisión nocturna. Si pudiera volver en el tiempo y decir algo a la joven Guadalupe de 23 años que aceptó aquella primera taza de té, le diría solo una cosa. Confía en tu instinto. Si algo parece estar mal, probablemente lo está.
pero no puedo volver. Solo puedo contar mi historia con la esperanza de que otras mujeres escuchen su instinto antes de que sea demasiado tarde. Y así fue como comenzó mi pesadilla de 20 años. Una pesadilla que yo vivía con ojos entrecerrados noche tras noche, mientras la vida que yo pensaba tener se desenvolvía en secreto justo delante de mí. Fue un miércoles lluvioso de junio de 1991, cuando mi vida comenzó a cambiar. 20 años habían pasado desde la primera taza de aquel té. 20 años de noches nebulosas y mañanas confusas. Ya tenía 53 años y la rutina del té nocturno era tan parte de mi vida como respirar. Aquella mañana desperté sintiendo un dolor extraño en la cadera. No podía levantarme bien y Ramón, siempre atento, llamó al doctor Hernández, médico de la familia, que venía atendiéndonos desde hacía años. El diagnóstico fue una caída que yo no recordaba haber sufrido. Probablemente ocurrió durante uno de sus episodios nocturnos, Doña Guadalupe, explicó el médico, intercambiando miradas significativas con Ramón. Nada grave, pero necesitará reposo absoluto por algunas semanas. Lo que parecía una desdicha acabó siendo el primer rayo de luz en 2 décadas de oscuridad. Con la caída, fui internada en el pequeño hospital del pueblo para observación. Por primera vez en 20 años, pasé noches consecutivas sin tomar el té de Ramón. En los primeros días me sentí extraña, inquieta. Mi cuerpo parecía exigir algo que no estaba recibiendo. Sudaba durante la noche, tenía pesadillas vívidas. La enfermera Consuelo, una señora de manos gentiles y ojos atentos, notó mi malestar. «Parece que usted está pasando por una especie de abstinencia, doña Guadalupe», comentó mientras acomodaba mis almohadas la tercera noche. «Su marido mencionó que usted toma un té calmante todas las noches. Incluso trajo un poco para que continuáramos dándoselo aquí». Miré hacia la mesita al lado de la cama y allí estaba. La misma tetera de porcelana que Ramón usaba en casa, con aquel líquido amarronado que había gobernado mis noches por tanto tiempo. «¿Sabe, doña Guadalupe?», continuó Consuelo bajando la voz. «Como enfermera, siempre desconfío de remedios caseros que causan tanta dependencia. Si usted quiere, puedo decir que lo tomó, pero tirarlo, solo para ver cómo se siente sin él por una noche». Dudé. La idea de no tomar el té causaba una ansiedad casi física. ¿Y si las pesadillas empeoraban? ¿Y si Ramón lo descubría? Pero había algo en los ojos de aquella enfermera, una genuina preocupación que no veía dirigida hacia mí desde hacía tanto tiempo. «Está bien», susurré, sintiendo como si estuviera cometiendo algún tipo de traición. Aquella noche fue difícil. Sudé, temblé, desperté varias veces, pero a la mañana siguiente algo era diferente. Mi mente parecía más clara, como si una niebla que ni sabía que existía estuviera comenzando a disiparse. «¿Cómo se siente hoy?», preguntó Consuelo al entrar en la habitación con el desayuno. «Extraña», respondí honestamente, como si estuviera despertando de un sueño muy largo. Ella sonrió. «A veces necesitamos parar con ciertas cosas para percibir el efecto que tienen sobre nosotros». En las noches siguientes continuamos con nuestro pequeño secreto. Ramón venía a visitarme todos los días, siempre preguntando si estaba tomando el té regularmente. Yo mentía, sintiendo una mezcla de culpa y una extraña sensación de libertad. Después de 2 semanas en el hospital, mi mente estaba más clara de lo que había estado en años. Memorias comenzaron a volver. No solo fragmentos confusos, sino recuerdos completos de las experiencias extrañas que tenía durante aquellas noches bajo efecto del té. Recordé estar sentada en el sillón de la sala, incapaz de moverme adecuadamente, mientras escuchaba a Ramón conversar animadamente con alguien en la cocina. Recordé siluetas pasando junto a mí, risas ahogadas, conversaciones que cesaban abruptamente cuando intentaba enfocar mi mirada nublada en las figuras que se movían por la casa. Una memoria en particular se volvió dolorosamente clara. Era una noche de aniversario de boda, nuestro 15º tal vez. Ramón me había servido una dosis extra grande del té, diciendo que era una ocasión especial.
Recordé estar en el sillón de la sala, parcialmente consciente, mientras Ramón abría una botella de vino caro en la mesa del comedor. Solo que no estábamos cenando juntos. Había una mujer sentada a la mesa con él, una mujer de cabello rojizo que reía alto y brindaba con mi marido mientras yo observaba inmóvil desde la penumbra de la sala. ¿Ella no va a despertar?, preguntaba la mujer, lanzando miradas en mi dirección. Nunca despierta, respondía Ramón con una seguridad que solo viene de la experiencia. Puedes hablar normalmente. Ella oye solo murmullos, ve solo sombras. Mañana pensará que soñó, si es que recordará algo. La crueldad de aquella escena me golpeó con la fuerza de un tren. No era solo traición, era humillación deliberada, calculada. Ramón no solo me traicionaba, sino que hacía cuestión de que yo estuviera presente, semiconsciente, presenciando mi propia degradación sin poder reaccionar. Cuando recibí el alta del hospital, 3 semanas después de la caída, era una mujer diferente. Mi mente estaba clara, mis sospechas confirmadas por mis propias memorias recuperadas, pero sabía que necesitaba ser cautelosa. Si Ramón sospechaba que había dejado de tomar el té, que estaba conectando los puntos de 2 décadas de manipulación, estaría en peligro. Así comencé mi propia actuación. Todas las noches aceptaba el té que él preparaba puntualmente. Sonreía, agradecía por sus cuidados, bebía bajo su mirada vigilante. En cuanto se daba la vuelta, derramaba el líquido en la planta al lado de mi sillón o lo escondía en un pequeño frasco que mantenía en el bolsillo de la bata. Fingía los efectos que él esperaba ver. Ojos pesados, movimientos lentos, respuestas murmuradas. Y entonces, cuando Ramón creía que yo estaba en el estado habitual de semiconciencia, yo observaba. Con ojos bien abiertos en la oscuridad, veía cómo era realmente en los últimos 20 años. No tardó mucho en confirmar mis sospechas. 3 noches después de mi regreso del hospital, vi a Ramón comprobando mi estado, pasando la mano frente a mi rostro para confirmar que estaba bajo efecto. Satisfecho, tomó el teléfono e hizo una llamada. «Puedes venir», dijo en voz baja. «Ella ya tomó la dosis. Está en el lugar de siempre». 20 minutos después, el timbre sonó suavemente. Ramón abrió la puerta y allí estaba ella, la mujer de cabello rojizo de mis memorias recuperadas. Mayor ahora, como todos nosotros, pero inconfundible. Magdalena. Él la saludó con un beso que hablaba de intimidad larga y establecida. «Me extrañaste. 3 semanas es mucho tiempo, Ramón», respondió ella, entrando en la casa como quien conoce bien el camino. Sus ojos encontraron los míos, entrecerrados, como yo había aprendido a mantener para sostener la farsa. Ella en el lugar de siempre, como un mueble. La crueldad de aquel comentario hizo que mi sangre hirviera, pero mantuve la expresión vacía. Años de ser tratada como un objeto me habían enseñado algo útil. Después de todo, cómo parecer ausente mientras observaba todo. Aquella noche, presencié la rutina que aparentemente ocurría en mi casa desde hacía años. Ramón y Magdalena cenaron en la mesa que yo había arreglado más temprano. Usaron nuestras mejores copas, la vajilla fina que raramente usábamos. Conversaron animadamente sobre personas que yo no conocía, planes que no incluían mi participación consciente. «¿Cuándo vamos a finalizar los preparativos para Canadá?», preguntó Magdalena entre sorbos de vino. «Pronto», respondió Ramón. «El comprador de la farmacia ya está arreglado. La casa está casi lista para ser puesta a la venta. Solo necesitamos resolver la cuestión de Guadalupe». Mi corazón se heló. La cuestión de Guadalupe. Era así como mi marido de 25 años se refería a mí, como una cuestión a ser resuelta. «¿El doctor Hernández ya firmó los papeles de internación?», preguntó Magdalena, y su tono casual al discutir mi destino hizo que mi estómago se revolviera. «Casi todo listo», respondió Ramón. «Con los informes de los últimos años documentando su condición mental, será fácil conseguir la internación forzosa. Una vez que esté en la clínica, puedo asumir control total de los bienes como curador legal, vender todo y partir. Ella estará bien cuidada allí,
estoy seguro. 20 años es demasiado tiempo para mantener un plan así, comentó Magdalena, sirviéndose más vino. Eres paciente, Ramón. Siempre admiré eso en ti. Él sonrió, aquella misma sonrisa que un día encontré encantadora. La paciencia trae recompensas, mi amor. Cuando nos conocimos, yo no tenía nada. La farmacia era pequeña. Esta casa todavía estaba a nombre de sus padres. Ahora tenemos todo. La farmacia expandida, propiedades en otras ciudades, cuentas en el exterior, y todo esto sin levantar sospechas. Un divorcio me habría costado la mitad de todo. De esta forma me quedo con todo y aún parezco el marido devoto que cuidó de la esposa mentalmente inestable hasta no poder más. El impacto de aquella revelación casi me hizo perder la compostura. 20 años. 20 años de manipulación, no solo para ocultar una aventura, sino como parte de un plan meticuloso para robar mi vida, mi cordura y mis bienes. La frialdad calculadora con que discutían mi futuro en una institución psiquiátrica, como si hablaran sobre el destino de una mascota inconveniente, revelaba una crueldad que jamás habría imaginado posible en el hombre con quien había compartido mi vida. Continué mi actuación aquella noche y las siguientes. Observé patrones, escuché conversaciones, junté piezas del rompecabezas que era mi propia vida. Descubrí que Magdalena no era una figura reciente. Estaba presente desde el principio, desde antes del té. Era técnica en el laboratorio que suministraba medicamentos para la farmacia de Ramón. Fue ella quien lo ayudó a formular el cóctel de sedantes que me daba disfrazado de té medicinal. Juntos habían planeado cada paso de mi lenta desaparición de mi propia vida. Más aterrador aún, descubrí que no era la primera víctima de ellos. A través de conversaciones fragmentadas que escuché durante aquellas noches de vigilia disfrazada, entendí que Magdalena había estado casada antes. Su marido, un hombre rico y mayor, había muerto trágicamente después de años sufriendo de una enfermedad neurológica misteriosa. La fortuna que dejó financió la expansión inicial de la farmacia de Ramón, el comienzo de su imperio construido sobre vidas manipuladas y destruidas. Durante aquellas noches de descubrimientos, luché contra el impulso de confrontarlos, de gritar toda mi rabia acumulada por 2 décadas de engaño, pero sabía que sería peligroso. Ellos habían invertido demasiado tiempo en este plan para dejar que yo lo arruinara, simplemente despertando del estupor inducido. Si supieran que estaba consciente, que conocía su plan, mi destino podría ser mucho peor que una clínica psiquiátrica. Necesitaba un plan. Necesitaba ayuda y, sobre todo, necesitaba pruebas. Pruebas de que no estaba loca, de que había sido deliberadamente drogada y manipulada por años por el hombre que juró protegerme. La oportunidad surgió cuando descubrí, oyendo una conversación entre Ramón y Magdalena, que planeaban un viaje de 3 días para finalizar la compra de una casa en Canadá, donde pretendían recomenzar sus vidas después de deshacerse de mí. Sería mi oportunidad. 3 días sin Ramón, 3 días para buscar ayuda y reunir evidencias. Mientras esperaba que llegaran esos días, continué mi actuación de esposa dócil y confusa. Durante el día, tenía cuidado de no demostrar la claridad mental que había recuperado. Cometía pequeños deslices calculados, olvidaba dónde había guardado las cosas, confundía fechas, miraba vagamente a la nada cuando Ramón me hablaba. Él interpretaba estas señales como la progresión de mi supuesta condición mental, exactamente como yo quería que pensara. Por la noche continuaba fingiendo tomar el té, fingiendo caer en aquel estado de semiconciencia mientras observaba y planeaba. Cada sonrisa falsa, cada mirada de preocupación que Ramón me dirigía ahora me provocaba una mezcla de náusea y determinación. ¿Cómo pude no ver la falsedad durante tanto tiempo? ¿Cómo confié tan ciegamente en alguien capaz de tamañas crueldades? Pero no era hora de recriminaciones, era hora de supervivencia. Y por primera vez en 20 años estaba completamente despierta, con la mente clara y un único objetivo: recuperar mi vida y mi dignidad. Finalmente llegó el día en que Ramón anunció su viaje.
Era un domingo por la mañana de julio de 1991. Preparó una pequeña maleta, explicando que necesitaba visitar a un proveedor en Ciudad de México para negociar nuevos medicamentos para la farmacia. La mentira salió tan naturalmente de sus labios que si yo no supiera la verdad, habría creído sin pestañear. «Serán solo 3 días, querida», dijo, ajustando el cuello de la camisa frente al espejo. «Ya hablé con doña Soledad para que venga a quedarse contigo. Ella dormirá en la habitación de huéspedes y preparará tus comidas. Y no te preocupes por el té, dejé varias dosis listas en la nevera con instrucciones claras de cómo calentarlas». Hice mi papel de esposa confusa y dependiente, frunciendo el ceño como si intentara procesar información demasiado compleja para mi mente debilitada. «¿Vas a volver, verdad?», pregunté con voz temblorosa, interpretando el papel que él esperaba de mí. Ramón sonrió con aquella falsa dulzura que ahora me causaba escalofríos. Se acercó, acarició mi rostro como quien acaricia a una mascota dócil. «Claro que voy a volver, Guadalupe. Siempre vuelvo. ¿No es así? Te he cuidado por tantos años. Nunca te abandonaría». La ironía de aquellas palabras casi me hizo atragantar. Él planeaba exactamente eso: abandonarme en una institución psiquiátrica mientras huía a Canadá con mi rival y mi dinero. Pero tragué la indignación y sonreí débilmente, bajando los ojos, como había aprendido a hacer para parecer sumisa. Después de que Ramón partió, doña Soledad llegó. Una señora de 60 y pocos años que ocasionalmente ayudaba con la limpieza de la casa. Ella sabía de mi supuesta condición mental y me trataba con aquella condescendencia irritante, reservada a niños pequeños o personas consideradas incapaces. «Ahora vamos a almorzar, doña Guadalupe. Su marido dejó todo organizadito para usted. Qué hombre tan dedicado. No todos tienen esa suerte». Continué mi actuación durante todo el primer día. Comí dócilmente, vi televisión con mirada vaga. Me bañé bajo la supervisión discreta de doña Soledad, que se quedaba fuera del baño, preguntando cada 5 minutos si estaba bien. Por la noche, fingí tomar el té que ella calentó, conforme a las instrucciones de Ramón, derramándolo discretamente en la planta cuando ella se dio vuelta para guardar la tetera. Me arrastré hasta la cama como si estuviera bajo efecto del sedante. Murmuré buenas noches y me quedé acostada, respirando profundamente hasta oír a doña Soledad recogerse en la habitación de huéspedes. Esperé 1 hora más, contando los minutos en el reloj digital al lado de la cama antes de levantarme silenciosamente. Esta sería mi primera noche de verdadera libertad en 2 décadas, y la usaría bien. Con pasos ligeros, me dirigí al despacho de Ramón al final del pasillo. La puerta estaba cerrada con llave, como esperaba, pero en las últimas semanas había observado atentamente dónde guardaba la llave, en una pequeña caja sobre el armario de la cocina, disfrazada como adorno. Con la llave en mano, abrí la puerta del despacho y entré en el centro de mando de mi propia prisión. Encendí solo la pequeña lámpara del escritorio para no llamar la atención y comencé mi búsqueda. El despacho estaba meticulosamente organizado, reflejo de la mente calculadora de Ramón. Cajones etiquetados, carpetas de colores, todo en su debido lugar. Comencé por el cajón marcado como personal, una designación casi irónica, considerando que nada relacionado con Ramón era verdaderamente personal. Todo era calculado, planeado. Dentro encontré una carpeta roja con mi nombre. La abrí con manos temblorosas y me encontré con la documentación de mi propia vida, o mejor dicho, de la ficción que Ramón había creado sobre mi vida. Había informes médicos que databan de los primeros años después del inicio del tratamiento con el té, informes psiquiátricos firmados por el doctor Hernández, describiendo un deterioro mental progresivo que nunca existió. Fotografías mías en estado semiconsciente, claramente tomadas sin mi conocimiento, catalogadas por fecha, como si fueran evidencias de algún experimento macabro. Un documento en particular llamó mi atención. Una solicitud de internación forzosa en una clínica psiquiátrica en Monterrey, fechada la semana anterior, faltando solo una firma final del doctor Hernández.
El formulario me describía como paciente con cuadro avanzado de demencia precoz, con episodios de agresividad y autolesión, incapaz de cuidar de mí misma. Era tan absurdamente falso que sería cómico, de no ser por el hecho de que casi funcionó. Mis manos temblaban de rabia mientras hojeaba aquellos documentos, pero me forcé a mantener la calma. No era hora de emociones, era hora de acción. Usando la pequeña máquina fotocopiadora que Ramón mantenía en el despacho para documentos de la farmacia, comencé a hacer copias de todo lo que encontraba. Cada informe falso, cada documento forjado, cada fotografía tomada sin consentimiento, todo sería la evidencia de la conspiración contra mí. En otro cajón, encontré algo aún más perturbador. Un diario. No era mi diario, aunque hablaba sobre mí en prácticamente todas las páginas. Era el diario de Ramón, donde documentaba fríamente el progreso de su plan a lo largo de los años. Día 348 del tratamiento, decía una entrada de 1972. Aumenté la dosis en 5 miligramos. Guadalupe presentó desorientación significativa por la mañana, sin recordar haber oído a Magdalena en la casa. Progreso satisfactorio. Año 5, decía otra entrada. Dr. Hernández acordó proporcionar los informes necesarios a cambio del 15% de la farmacia. Una inversión cara, pero necesaria para la documentación oficial. Año 12, más adelante. Guadalupe casi vio a Magdalena hoy. Necesitamos ser más cuidadosos. Aumenté la dosis nocturna y añadí un componente para afectar la memoria a corto plazo. Efectos secundarios posibles, pero el riesgo es aceptable, considerando lo mucho que ya hemos invertido. Fotocopié páginas y más páginas de aquel diario macabro, sintiendo una mezcla de horror y validación. No estaba loca, nunca estuve loca. Fui víctima de una conspiración meticulosa perpetrada por el hombre en quien más confiaba en el mundo. En una carpeta marcada como Canadá, encontré la confirmación final de los planes de fuga, documentos de compra de una casa en Vancouver, pasajes aéreos a nombre de Ramón y Magdalena Silva. ¿Cuándo se habían casado? ¿Sería Silva el apellido de ella o un seudónimo para la nueva vida? Transferencias bancarias a cuentas en el exterior, dinero que, por lo que pude entender de los documentos, venía en gran parte de la venta gradual de las propiedades que heredé de mis padres. Mientras fotocopiaba aquellos documentos, una realidad cruel se formaba con claridad cristalina. No era solo mi cordura lo que Ramón había robado durante 20 años. Era toda mi existencia, mi pasado a través de la manipulación de mis memorias, mi presente a través del control químico sobre mi cuerpo y mente. Y ahora intentaba robar mi futuro con este plan de internación. Pero no más. No ahora que lo sabía. No ahora que estaba despierta. Terminé de hacer las copias y las organicé cuidadosamente en una carpeta que escondí dentro del forro de un abrigo viejo en el fondo del armario. Un abrigo que Ramón nunca notaría, pues hacía años que él elegía hasta mi ropa. Devolví los originales exactamente como los había encontrado, atenta a cada detalle para que no percibiera que su santuario había sido violado. En el segundo día de la ausencia de Ramón, mantuve mi rutina fingida de mujer mentalmente debilitada, pero preparé el siguiente paso de mi plan. Cuando doña Soledad salió para comprar pan en la panadería de la esquina, hice una llamada rápida a la única persona que pensé que podría ayudarme, mi sobrina Carmen, hija de mi hermana menor. Carmen era abogada en Monterrey, y aunque no nos habíamos visto en años como resultado del aislamiento impuesto por Ramón, manteníamos contacto a través de raras tarjetas de cumpleaños y Navidad. Tarjetas que me di cuenta después probablemente eran interceptadas y respondidas por Ramón en mi nombre. «Hola, Carmen, es tu tía Guadalupe», dije rápidamente al teléfono. «Tía Guadalupe, qué sorpresa. ¿El tío Ramón finalmente la dejó usar el teléfono?» La amargura en su voz confirmó mis sospechas. Ella tenía sus dudas sobre mi aislamiento. «Carmen, escucha con atención. No tengo mucho tiempo. Necesito tu ayuda como abogada. Estoy en peligro».
Hubo un momento de silencio del otro lado de la línea. Tía, ¿está bien? Su voz está diferente, pero firme. Estoy lúcida por primera vez en 20 años, querida. Ramón me ha estado drogando todo este tiempo. Planea internarme permanentemente para quedarse con mis bienes. Tengo pruebas, pero necesito ayuda legal para usarlas. Otro silencio, más largo esta vez. Casi podía oír los engranajes de la mente jurídica de Carmen, procesando lo que acababa de oír. ¿Dónde está él ahora?, preguntó finalmente, su tono profesional reemplazando la sorpresa inicial. Viajó por 3 días. Supuestamente por negocios, pero en realidad fue a finalizar los preparativos para huir con su amante. ¿Puede venir hasta Monterrey? No, sola no. Tiene a una mujer vigilándome y no tengo acceso a dinero o documentos. Entiendo. Iré hasta allá. Llego mañana por la mañana. No haga nada que pueda levantar sospechas hasta entonces. Continúe actuando normalmente. Gracias, Carmen. Susurré oyendo el ruido de la puerta del frente. Doña Soledad estaba volviendo. Hasta mañana. Colgué rápidamente y volví a mi puesto en el sillón de la sala, retomando mi expresión vaga y confusa en el momento exacto en que doña Soledad entró cargando la bolsa de pan. Aquella fue la noche más larga de mi vida. Cada minuto parecía arrastrarse mientras fingía dormir, sabiendo que la mañana siguiente podría marcar el inicio de mi libertad o el fracaso devastador de mi plan. Si Ramón volviera antes de lo previsto, si Carmen no lograra llegar, si las pruebas que reuní no fueran suficientes, tantas posibilidades, tantos riesgos. En la mañana del tercer día, desperté con el sonido del timbre. Desde mi habitación, oí a doña Soledad atender la puerta y la voz de Carmen, más madura de lo que recordaba, pero inconfundiblemente ella. Buenos días, vine a visitar a mi tía Guadalupe. Soy Carmen, su sobrina. Ah, la doctora abogada de Monterrey, exclamó doña Soledad. No sabía que vendría. El señor Ramón no mencionó nada. Fue una decisión de último momento, respondió Carmen con una firmeza que me llenó de orgullo. Tuve un compromiso profesional en los alrededores y aproveché para visitar a mi tía. ¿Hay algún problema? No, es que el señor Ramón siempre prefiere ser avisado de las visitas debido a la condición de doña Guadalupe. Bueno, como él no está, presumo que no hay problema en ver a mi propia tía. Oí los pasos acercándose a la habitación y me preparé. Cuando la puerta se abrió y Carmen entró, seguida de cerca por una doña Soledad visiblemente incómoda, necesité de toda mi fuerza de voluntad para mantener la farsa. Miré a mi sobrina con ojos a propósito desenfocados, como si no la reconociera completamente. «Hola, tía», dijo Carmen gentilmente, acercándose a la cama. «¿Cómo se siente hoy?» «¿Carmen?», murmuré como si estuviera intentando recordar. «Mi Carmen, has crecido tanto». «Sí, soy yo». Se sentó a mi lado en la cama, tomando mi mano. Entonces, volviéndose hacia doña Soledad, añadió: ¿Podría darnos un momento a solas? Asuntos de familia. Doña Soledad dudó, pero la autoridad natural de Carmen prevaleció. Estaré en la cocina si me necesitan, dijo, retirándose a regañadientes. Tan pronto como la puerta se cerró, apreté la mano de Carmen con fuerza. Gracias por venir, susurré, mi voz ahora firme y clara. No tenemos mucho tiempo. Los ojos de Carmen se agrandaron al oír la transformación en mi voz y postura. Dios mío, tía, es verdad. Entonces, usted realmente está perfectamente lúcida. Sí, y lista para recuperar mi vida. Me levanté de la cama con una energía que sorprendió hasta a mí misma. Las pruebas están escondidas en el forro del abrigo marrón en el fondo del armario. Traje la documentación que mencioné. Carmen asintió, aún procesando el cambio dramático en la tía que por años creyó estaba perdida en confusión mental. Traje todo, el poder notarial, la solicitud de medida protectora, la denuncia penal preliminar. Solo necesitamos sus pruebas y firma. Mientras Carmen sacaba los documentos de la carpeta, recuperé el paquete de copias de mi escondite. Juntas nos sentamos en la cama y revisamos cada documento,
cada informe falsificado, cada entrada del diario macabro, armando el rompecabezas de la conspiración que había consumido 20 años de mi vida. «Esto es monstruoso», murmuró Carmen, hojeando las evidencias. Lo documentaron todo como si fuera algún tipo de experimento perverso. Y ese doctor Hernández, falsificando informes médicos, puede perder la licencia para siempre. Prengy la perderá, afirmé con una determinación que no sentía desde hacía décadas. Todos ellos pagarán por lo que hicieron. Firmé los documentos que Carmen trajo, el poder notarial dándole poderes para actuar en mi nombre, la declaración detallando el abuso sufrido, la solicitud de protección contra Ramón. Cada firma era un acto de liberación. Cada palabra escrita, un ladrillo en la reconstrucción de mi autonomía. «Ahora necesitamos salir de aquí», dijo Carmen, guardando los documentos firmados. «Voy a llevarla a Monterrey hoy mismo. ¿Está dispuesta a dejar todo atrás?» Miré alrededor de la habitación que había sido mi prisión por tanto tiempo. Las paredes que habían presenciado mi lenta desaparición, los objetos familiares que habían sido el escenario de mi humillación. «No estoy dejando nada atrás», respondí con firmeza. «Estoy dejando una prisión. Mi vida, mi verdadera vida está frente a mí, no aquí». Con la ayuda de Carmen, arreglé rápidamente una pequeña maleta con solo lo esencial. No quería llevar nada que me recordara mi vida con Ramón. Cuando estábamos listas para salir, doña Soledad apareció en la puerta de la habitación, los ojos agrandados de sorpresa al verme vestida y arreglada, una maleta al lado. «Doña Guadalupe, ¿qué está pasando? Usted no puede salir así. El señor Ramón no tiene más autoridad sobre mi tía», interrumpió Carmen, su tono profesional no dejando espacio para argumentos. «Tengo aquí documentación legal que comprueba abuso y coacción. Mi tía está bajo mi protección a partir de ahora, por determinación que será ratificada judicialmente». Doña Soledad palideció, su mirada saltando de mí a Carmen y de vuelta a mí. Pero su condición, los remedios. «No hay condición alguna», respondí, mirándola directamente a los ojos por primera vez en años. «Nunca hubo, solo un hombre cruel drogándome para controlar mi vida y mis bienes, y se acabó». Pasamos junto a ella en dirección a la puerta de entrada, dejándola boquiabierta en el pasillo. Al cruzar el umbral por última vez, sentí como si un peso enorme fuera levantado de mis hombros. Afuera, el sol de julio nunca me pareció tan brillante, el aire nunca tan dulce. En el coche de Carmen, mientras nos alejábamos de aquella casa de horrores, me permití algo que no hacía completamente en 20 años. Sonreí. Una sonrisa genuina, no ensayada, no calculada para parecer dócil o confusa. Una sonrisa de mujer libre. «¿A Monterrey, entonces?», preguntó Carmen, mirándome con una mezcla de admiración y preocupación. «Al comienzo de mi nueva vida», respondí, mirando hacia adelante, solo hacia adelante y hacia el fin de ellos. El sol salió tímidamente aquella primera mañana en Monterrey. Desperté desorientada en la habitación de huéspedes del apartamento de Carmen, momentáneamente confundida sobre dónde estaba. Por 20 años, abrí mis ojos para las mismas paredes, la misma ventana, el mismo techo. Ahora, todo era diferente, todo era nuevo, todo era mío. Aquella primera semana fue un torbellino. Carmen, con su eficiencia de abogada experimentada, puso la máquina judicial en movimiento inmediatamente. El mismo día en que llegamos, presentó los documentos al juez de guardia solicitando medidas de protección de emergencia contra Ramón. Las copias de los diarios, los falsos informes médicos, las fotografías no autorizadas, todo se transformó en evidencia contundente de 2 décadas de abuso sistemático. Recuerdo sentarme frente a una oficial en la Fiscalía de la Mujer, algo que ni existía cuando comencé a tomar aquel maldito té. La oficial, una mujer de mediana edad, con ojos amables pero determinados, escuchó mi relato con una atención que me hizo sentir verdaderamente vista por primera vez en años. «Señora Guadalupe», dijo después de que terminé mi narrativa,
Lo que el señor Ramón hizo configura diversos crímenes: encarcelamiento privado psicológico, administración no consentida de sustancias, violencia psicológica, patrimonial y posiblemente hasta tentativa de homicidio, considerando los riesgos de los medicamentos que él administraba sin supervisión médica adecuada. Aquellas palabras, encarcelamiento, crimen, violencia, cayeron sobre mí con el peso de la verdad. Por tanto tiempo, normalicé lo que estaba sucediendo incluso después de descubrir la traición. Solo allí, sentada en aquella fiscalía fría, comprendí verdaderamente la dimensión de lo que había sufrido. «Vamos a emitir una orden de arresto preventiva», continuó la oficial. «Él no podrá acercarse a usted ni intentar contacto. La farmacia y los bienes serán bloqueados mientras el proceso sigue». 3 días después de nuestra llegada a Monterrey, recibí la noticia. Ramón había regresado a nuestra casa y, al no encontrarme allí, contactó con la policía para reportar mi desaparición. La ironía era casi cómica. El hombre que planeó hacerme desaparecer en una institución psiquiátrica ahora demostraba preocupación por mi paradero. Cuando los policías lo informaron sobre las acusaciones contra él y le presentaron la orden de arresto, Ramón intentó huir. Fue capturado en la terminal de autobuses, con pasajes para Ciudad de México y una maleta conteniendo casi 100,000 pesos en efectivo. Magdalena no estaba con él. Había desaparecido, probablemente alertada de alguna forma sobre la situación. Agosto de 1991 llegó con una avalancha de procedimientos legales, declaraciones, audiencias, pericias médicas que confirmaron que yo no sufría de ninguna condición mental. El doctor Hernández, confrontado con las evidencias de falsificación de informes médicos, inicialmente intentó negarlo todo. Cuando presentamos las entradas del diario de Ramón mencionando el acuerdo financiero entre ellos, se desmoronó y confesó, implorando por un acuerdo judicial a cambio de testimonio contra Ramón. Fue durante una de esas audiencias que vi a Ramón por primera vez desde mi fuga. Estaba sentado del otro lado de la sala, esposado, vistiendo un uniforme gris de presidiario. Nuestras miradas se cruzaron por un breve instante. La suya, llena de odio. La mía era algo más complejo. No era exactamente rabia, aunque estaba allí. Era una especie de lástima mezclada con absoluta indiferencia. Aquel hombre ya no tenía poder sobre mí. Septiembre trajo la noticia de que Magdalena había sido localizada intentando cruzar la frontera con Estados Unidos. Con ella, la policía encontró diversos documentos, incluso los originales de algunos que yo había fotocopiado aquella noche furtiva en el despacho de Ramón. Su captura completó el círculo de justicia que yo apenas me atrevía a soñar cuando llamé a Carmen aquel día desesperado. Fue también en septiembre que enfrenté uno de los momentos más difíciles de aquel periodo: el examen toxicológico detallado. Durante semanas, médicos recolectaron muestras de mi cabello y tejidos para determinar exactamente qué sustancias Ramón me había administrado a lo largo de los años. El resultado fue impactante incluso para los especialistas. «Señora Guadalupe», explicó el médico perito, «encontramos vestigios de al menos 7 sustancias diferentes en su organismo en concentraciones que indican uso continuo por décadas. Algunas son sedantes comunes, pero otras son experimentales y potencialmente peligrosas. Es francamente un milagro que usted no haya desarrollado daños permanentes al hígado o a los riñones». «Un milagro», dijo él. Yo prefería pensar que era determinación. Mi cuerpo resistió porque, en algún nivel profundo, siempre supo que un día mi mente se liberaría de aquella prisión química. En octubre, el juez emitió la sentencia preliminar. Ramón fue condenado a 12 años de prisión por múltiples crímenes. El doctor Hernández perdió su licencia médica y recibió una pena reducida de 4 años por su cooperación. Magdalena, juzgada por separado, recibió 8 años. La farmacia y todos los bienes fueron devueltos a mi nombre. Justicia al fin. Pero justicia no es lo mismo que cura. La sentencia de Ramón no borró 20 años de manipulación y abuso. El retorno de mis bienes no llenó las décadas perdidas.
Estaba libre, sí, pero también estaba desorientada en un mundo que había cambiado drásticamente mientras yo permanecía sedada en mi propia sala de estar. Recuerdo quedarme parada frente a un cajero automático, completamente confundida sobre cómo operarlo, sorprenderme con teléfonos celulares que Carmen y sus amigos usaban con naturalidad, asustarme con el ruido y la velocidad de todo, después de tanto tiempo viviendo en un mundo artificialmente silenciado y lento. Fue en ese periodo que comencé a ver a una psicóloga, doctora Elena. A diferencia del doctor Hernández, ella era genuinamente dedicada a la salud mental de sus pacientes. Con su ayuda, comencé el largo proceso de reconectarme con mi propia identidad. Señora Guadalupe, me dijo en una de nuestras primeras sesiones, usted vivió una experiencia de despersonalización extremadamente rara y prolongada. Necesitamos recuperar no solo sus memorias y capacidades, sino también su noción de quién es. ¿Quién era yo? Una pregunta aparentemente simple, pero devastadoramente compleja para alguien que había pasado tanto tiempo siendo apenas un objeto en la vida de otra persona. Antes de Ramón, yo era hija de comerciantes, estudiante prometedora, joven con sueños. Durante aquellos 20 años, fui una especie de muñeca viva, manipulada de acuerdo con la conveniencia de otros. Pero ahora, ¿quién era la Guadalupe de 53 años, súbitamente liberada? La respuesta comenzó a surgir en noviembre de 1991, cuando finalmente me sentí lo suficientemente fuerte para regresar a mi pueblo natal. No para quedarme, jamás volvería a vivir en aquella casa, sino para cerrar un capítulo. Carmen me acompañó, protectora, como siempre. El pueblo parecía más pequeño de lo que recordaba, más desgastado por el tiempo. Vecinos me miraban con una mezcla de curiosidad y vergüenza. Muchos de ellos habían presenciado mi declive inducido sin cuestionar, aceptando la narrativa conveniente de Ramón sobre mi supuesta condición mental. Algunos se acercaron, intentando explicaciones torpes. Nunca imaginamos, doña Guadalupe. Él parecía tan dedicado. Otros cruzaban la calle para evitar encontrar mi mirada. La verdad sobre lo que me sucedió se había esparcido como fuego, transformándose en el mayor escándalo que aquel pequeño pueblo jamás había presenciado. Entré en la casa por última vez aquella tarde de noviembre. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas. La casa había sido precintada como parte de la investigación y solo recientemente liberada. Cada habitación guardaba recuerdos de humillación y dolor. El sillón de la sala donde pasé incontables noches, en estado de semiconciencia. La cocina donde Ramón preparaba su instrumento de control en forma de té. La habitación que compartimos, donde él dormía al lado de una mujer que mantenía prisionera. Recorrí cada ambiente lentamente, no por nostalgia, sino como una forma de exorcismo. Cada paso era un adiós a una versión de mi vida que ahora reconocía como una prisión. Cuando llegué al jardín trasero, me detuve ante la misma planta donde tantas veces derramé el té en los últimos días antes de mi fuga. Sorprendentemente, había muerto, tal vez envenenada por los mismos componentes que deberían haberme destruido. Vamos a poner la casa a la venta, le dije a Carmen cuando salimos. Y la farmacia también. No quiero nada que me recuerde este pueblo. En el camino de regreso a Monterrey, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Quiero estudiar, anuncié para sorpresa de Carmen. Psicología. Quiero entender lo que me pasó. Quiero ayudar a otras mujeres a reconocer señales que yo no vi. A los 53 años, con solo la preparatoria completa interrumpida por el matrimonio precoz con Ramón, sabía que el camino sería arduo. Pero después de superar 20 años de abuso sistemático, ningún obstáculo parecía insuperable. Enero de 1992 me encontró matriculada en un curso preparatorio para el examen de admisión universitaria. Me senté entre adolescentes, que podrían ser mis hijos o incluso nietos, absorbiendo conocimientos que el mundo había producido mientras yo estaba semiconsciente en mi sillón. Física, química, biología, historia, todo parecía nuevo, fascinante, liberador. Estudiaba con una voracidad que sorprendía hasta a mí misma. Cada página girada,
Cada concepto comprendido era un acto de rebelión contra las 2 décadas perdidas. Mis jóvenes compañeros inicialmente me miraban con curiosidad, después con respeto, finalmente con admiración. La señora del curso, como me llamaban cariñosamente, se convirtió en una especie de mascota e inspiración para el grupo. En julio de aquel año vendí la casa y la farmacia. El dinero, sumado a lo que conseguimos recuperar de las cuentas que Ramón había abierto en el exterior, garantizó mi independencia financiera. Compré un pequeño apartamento cerca de la universidad e invertí el resto con la ayuda de un consultor financiero indicado por Carmen. Diciembre llegó con el examen de admisión. Recuerdo sentarme en la sala de pruebas, manos levemente temblorosas, rodeada nuevamente por jóvenes que apenas comenzaban sus vidas. La prueba de redacción pedía un texto sobre superación. Sonreí internamente. Había vivido lo suficiente sobre aquel tema para escribir no solo una redacción, sino un libro entero. Febrero de 1993 trajo el resultado. Aprobada en Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. No en primer lugar, pero con una puntuación respetable para alguien que había pasado tanto tiempo desconectada del mundo académico. Carmen organizó una pequeña fiesta de celebración en su apartamento. Entre brindis y sonrisas, sentí algo que había olvidado cómo era: orgullo genuino de mí misma. La vida universitaria fue tan desafiante como liberadora. Teorías, debates, trabajos en grupo, todo exigía una presencia mental y emocional que estaba reaprendiendo a tener. En los primeros semestres, frecuentemente me preguntaba si había cometido un error, si no era demasiado ambiciosa para una mujer de mi edad y con mi historial intentar una carrera académica. Fue durante una clase sobre trauma psicológico en el tercer semestre que encontré mi verdadero propósito. El profesor discutía casos de manipulación psicológica prolongada y sus efectos en la identidad de las víctimas. Sentada en la última fila del auditorio, sentí lágrimas silenciosas correr por mi rostro mientras reconocía mi propia experiencia siendo discutida en términos académicos. Después de la clase, me acerqué al profesor y por primera vez desde el inicio de la facultad, compartí mi historia completa con alguien del medio académico. Él escuchó en silencio, ocasionalmente tomando notas. «Señora Martínez», dijo cuando terminé, «su experiencia es un caso único de estudio sobre abuso psicológico prolongado y manipulación química. ¿Ya consideró documentar su historia para fines científicos? Podría ayudar a innumerables víctimas y profesionales». Fue así como a los 55 años, además de estudiante de psicología, me convertí también en objeto de estudio y, eventualmente, coautora de un artículo científico sobre mi propio caso. Encarcelamiento químico. Un estudio de casos sobre manipulación psicológica a través de sustancias inductoras. Fue publicado en una respetada revista académica en 1995, mientras yo aún cursaba el penúltimo año de la facultad. El artículo llamó la atención de la comunidad científica y, más importante, de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres. Fui invitada a dar conferencias, participar en grupos de apoyo, compartir mi experiencia con otras sobrevivientes de abuso. Mi historia, antes una fuente de vergüenza y confusión, se transformó en herramienta de concientización y esperanza. En diciembre de 1996, a los 58 años, recibí mi diploma de psicóloga con especialización en trauma y recuperación. En la platea de la graduación, además de Carmen y algunos amigos que hice durante el curso, estaban 3 mujeres que habían contactado conmigo después de la publicación del artículo. Todas sobrevivientes de relaciones abusivas que encontraron en mi historia el valor para buscar ayuda. Aquella noche, mirando mi diploma recién conquistado, comprendí que los 20 años que Ramón intentó robarme no estaban completamente perdidos. De alguna forma perversa e inesperada, aquella experiencia terrible me había dado una perspectiva única, una comprensión profunda del sufrimiento humano y de la increíble capacidad de recuperación que todos poseemos. Mi verdadera vida no estaba en el pasado que perdí, ni en la juventud que me fue negada. Estaba allí en el presente, que construí con mis propias manos
y en el futuro que aún estaba por venir. Enero de 1997 marcó el inicio de mi carrera profesional, una frase que nunca imaginé decir a los 59 años de edad. Alquilé una pequeña sala en un edificio comercial en el centro de Monterrey y coloqué un letrero discreto en la puerta. Guadalupe Martínez, psicóloga especializada en trauma y recuperación. En el primer mes, atendía apenas a 3 pacientes. En el 6º mes, mi agenda estaba completamente llena, con lista de espera. Mis pacientes no venían solo por mi formación académica o especialización. Venían porque, de alguna forma, la noticia se esparció. Aquella psicóloga entiende de verdad. Ella estuvo allí. Ella sobrevivió. Mi historia, inicialmente documentada solo en círculos académicos, se convirtió en una especie de leyenda urbana entre mujeres que buscaban ayuda para salir de relaciones abusivas. Recuerdo vivamente a mi primera paciente, Teresa, una mujer de 40 años que vivía bajo control absoluto del marido desde hacía 15 años. Entró en mi consulta cabizbaja, hablando en susurros, pidiendo constantemente disculpas por tomar mi tiempo. Reconocí en ella el reflejo de lo que yo había sido. La mujer que duda de sí misma, que perdió la noción de sus propios límites, que cree merecer el abuso que sufre. ¿Cómo logró salir?, preguntó ella después de varias sesiones, cuando finalmente construimos confianza suficiente para discutir mi propia experiencia. ¿Cómo encontró el valor? No fue valor, Teresa, respondí honestamente. Fue supervivencia. Llega un momento en que percibimos que quedarse es más doloroso que el miedo a partir. A lo largo de aquel primer año de clínica, atendí a decenas de mujeres como Teresa, algunas en situaciones similares a la mía, otras enfrentando formas diferentes de abuso, físico, financiero, emocional. Cada historia era única, pero el patrón subyacente era tristemente familiar. Personas que gradualmente perdieron su autonomía, su voz, su identidad. En 1998, fui invitada a participar en un programa de entrenamiento para fiscales y policías de la Fiscalía de la Mujer. Mis conferencias combinaban conocimiento técnico sobre trauma psicológico con la credibilidad de quien vivió la experiencia. Ver a aquellas profesionales tomando notas mientras yo explicaba las señales sutiles de manipulación, los indicadores de abuso psicológico que tantos profesionales no conseguían identificar, me dio una sensación de propósito que nunca había experimentado. Si al menos una de ustedes reconoce estas señales en una víctima que busca ayuda, dije al final de una de esas conferencias, todo el sufrimiento que pasé habrá valido la pena. En el mismo año, recibí una llamada inesperada. Una productora de televisión había leído mi historia y quería entrevistarme para un documental sobre violencia doméstica. Mi primer instinto fue rechazar. La idea de exponer mi historia a millones de desconocidos me aterrorizaba. Pero entonces pensé en todas las mujeres que podrían estar viendo, atrapadas en situaciones similares a la que viví, sin saber que existía una salida. Acepto, respondí tras una larga pausa, pero tengo una condición. Quiero que el programa proporcione información práctica sobre cómo buscar ayuda, números de teléfono, direcciones de refugios, orientación legal. No quiero solo contar mi historia, quiero dar herramientas para quien las necesite. La entrevista se transmitió en horario estelar un domingo de septiembre. Sentada en el estudio bajo luces brillantes, compartí detalles de mi experiencia que hasta entonces solo había discutido en contextos terapéuticos o académicos. Hablé sobre las primeras señales que ignoré, sobre cómo la manipulación fue tan gradual que apenas noté estar siendo envuelta, sobre los 20 años de conciencia nebulosa y dignidad robada. En las semanas siguientes recibí cientos de cartas y llamadas telefónicas. Mujeres que se identificaron con mi historia, familiares preocupados por parientes en situaciones sospechosas, profesionales de salud que reconocieron casos similares entre sus pacientes. Lo que había sido mi tragedia personal se transformó en un catalizador para la concientización nacional sobre una forma de abuso raramente discutida abiertamente. En 1999,
Con el apoyo de una ONG de defensa de los derechos de las mujeres, fundé el Instituto Despertar, un centro de acogida y tratamiento especializado para víctimas de abuso psicológico prolongado. Comenzamos pequeños, con apenas 3 salas alquiladas y un equipo de voluntarios, mayoritariamente estudiantes de psicología y trabajo social. En nuestro primer año atendimos a 87 mujeres, en el segundo año más de 200. El instituto creció rápidamente. En 2001 conseguimos nuestra propia sede, una casa amplia donada por una empresaria que había sido víctima de abuso y se identificó con nuestra causa. Expandimos los servicios para incluir asistencia jurídica, acompañamiento psiquiátrico, talleres de reinserción profesional e incluso refugio temporal para casos más urgentes. En 2003, a los 65 años, publiqué mi primer libro, Desperté después de 20 años, un relato de supervivencia y reconstrucción. Parte autobiografía, parte manual de autoayuda. El libro narraba mi historia completa, desde el noviazgo con Ramón hasta la fundación del instituto, intercalada con orientaciones prácticas para identificar y escapar de relaciones abusivas. Para mi sorpresa, el libro se convirtió en un bestseller nacional, permaneciendo en la lista de los más vendidos por casi 6 meses. La notoriedad trajo nuevas oportunidades y desafíos. Fui invitada a programas de televisión, entrevistas en radios, conferencias en universidades de todo el país. Cada aparición pública era simultáneamente extenuante y revigorante. Revivir mi historia nunca dejó de ser doloroso, pero ver el impacto que causaba hacía el dolor soportable, incluso significativo. En 2005 recibí una noticia que me impactó profundamente. Ramón había muerto en prisión, víctima de un ataque cardíaco. Recibí la información con una mezcla desconcertante de emociones. No había alegría o satisfacción, como algunos podrían esperar, ni había perdón. Nunca llegué a ese punto. Lo que sentí fue principalmente un profundo alivio, como si una sombra que flotaba constantemente en la periferia de mi visión finalmente se hubiera disipado. Aquella noche me senté sola en mi apartamento con una taza de té. Sí, irónicamente, había reclamado el ritual del té para mí misma, ahora en mis propias condiciones y con mis propias elecciones de hierbas. Reflexioné sobre el camino que había recorrido desde aquella tarde de julio, cuando huí con Carmen. La niña asustada de 23 años, que aceptó la primera taza de té envenenado. La mujer de mediana edad que despertó para descubrir que 2 décadas de su vida habían sido robadas. La profesional de 67 años, que ahora ayudaba a otras mujeres a reclamar sus propias vidas. Todas esas versiones de mí coexistían, cada una con sus cicatrices y aprendizajes. Ramón había partido de este mundo, pero su legado de dolor continuaba presente, no solo en mí, sino en todas las otras víctimas de hombres como él. Mi trabajo, me di cuenta mientras observaba el vapor subir de la taza, estaba lejos de terminar. En 2008, a los 70 años, decidí reducir mi horario en la clínica para dedicarme más al instituto y a un nuevo proyecto que había concebido. Un programa de educación preventiva para escuelas. Reconociendo límites, construyendo respeto, llevaba discusiones sobre relaciones saludables, consentimiento y señales de alerta a adolescentes antes incluso de que entraran en sus primeras relaciones románticas. Es más fácil enseñar a jóvenes a reconocer el abuso que ayudar a adultos a recuperarse de él, explicaba yo a los directores de escuelas, muchos inicialmente reticentes a abordar temas tan delicados con sus alumnos. Gradualmente, sin embargo, las puertas se abrieron. El programa, inicialmente implementado en apenas 3 escuelas de Monterrey, se expandió a más de 50 instituciones en todo el estado de Nuevo León en los años siguientes. En 2012, recibí una llamada que cambiaría una vez más el rumbo de mi vida. Una productora internacional estaba interesada en adaptar mi historia para una película. Mi reacción inicial fue de vacilación. Hollywood era conocida por sensacionalizar historias reales, y lo último que quería era ver mi sufrimiento transformado en entretenimiento barato.
Después de largas negociaciones y con la garantía de que tendría voz activa en el guión, acordé con el proyecto. Pasé semanas en reuniones con guionistas y la directora, una cineasta mexicana que había construido carrera internacional retratando historias de mujeres latinoamericanas. Insistí en que la película no debería ser solo sobre el horror que viví, sino principalmente sobre la reconstrucción que siguió. 20 años de silencio se estrenó en el Festival de Cine de Berlín en 2014, recibiendo el premio del jurado y aclamación de la crítica. La actriz que me interpretó pasó semanas conmigo, observando mis gestos, escuchando grabaciones de mis conferencias, absorbiendo no solo mi historia, sino mi esencia. Su actuación fue tan auténtica que viendo la película por primera vez, tuve momentos en que parecía estar viéndome a mí misma en la pantalla. La película llevó mi historia a un público global. Recibí cartas de mujeres de Rusia, India, Sudáfrica, Japón, todas compartiendo experiencias terriblemente similares a la mía, demostrando que el abuso psicológico no conoce fronteras culturales o geográficas. En 2015, a los 77 años, publiqué mi segundo libro, Más allá del despertar, construyendo una sociedad sin silencios. Menos autobiográfico y más enfocado en políticas públicas, el libro argumentaba por la necesidad de reformas legales, educativas y culturales para combatir efectivamente la violencia doméstica en todas sus formas. El lanzamiento coincidió con mi jubilación formal de la clínica, aunque continué activamente involucrada con el instituto y con conferencias ocasionales. Hoy, sentada aquí frente a ustedes, compartiendo mi historia, miro hacia atrás y veo un camino que nunca podría haber imaginado. Los 20 años que Ramón intentó robarme no desaparecieron en el vacío. Se transformaron en el combustible que impulsó 3 décadas de trabajo en defensa de otras mujeres. No me considero una víctima que sobrevivió, sino una sobreviviente que prosperó. Mi vida no fue definida por los años de cautiverio, sino por la libertad que conquisté y por lo que hice con ella. A cada mujer que ayudé a despertar de su propia pesadilla, reclamé un pedazo de la vida que me fue arrebatada. Si me estás viendo ahora y reconoces tu propia situación en mi historia, quiero que sepas, no estás sola, no estás loca. Lo que te está sucediendo es real y mereces y puedes tener una vida más allá de esto. El primer paso es el más difícil, pero te prometo que del otro lado hay un mundo entero esperándote. Durante 20 años, tomé un remedio para dormir, hasta descubrir lo que mi marido hacía por la noche. Pero el verdadero despertar no fue aquella mañana en que finalmente entendí lo que estaba sucediendo. Fue en cada día que siguió, en cada elección que hice para reconstruir mi vida en mis propios términos. Esta es mi historia. Este es mi testimonio. Este es mi legado. Y antes de despedirme, quiero pedirles a ustedes que me están viendo. Si mi historia tocó su corazón, por favor, dejen su like en este video y suscríbanse al canal Diario de la Abuela. Compartan con alguien que ustedes creen que necesita escuchar esto. Cada visualización, cada suscripción, ayuda a que este mensaje llegue a más personas que pueden estar necesitando exactamente estas palabras hoy. Y nuevamente, me encantaría saber desde dónde me están viendo, así que dejen en los comentarios el nombre de su ciudad. Gracias por escuchar. Su atención es parte de mi proceso de sanación, y espero sinceramente que algo de lo que compartí hoy pueda iluminar su propio camino, sea cual sea la oscuridad que enfrenten.